Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Stephanie Tenorio, El mío, Ilse Terán. por parte de la Red de Promoción de la Lectura y la Escritura en el norte de la Ciudad de México, Replen. Les damos la bienvenida a esta nueva sección titulada El Camino de los Libros, en la que nuestros invitados nos compartirán su experiencia con la lectura. En esta ocasión nos acompaña una estimada profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a quien de inicio nos gustaría conocer, por lo que le damos la palabra. Bueno, mi nombre es Edith Leal Miranda, soy profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Trabajo aquí desde el 2007. Ahora trabajo en la Academia de Comunicación y Cultura, particularmente en el eje de cultura. Y doy clases también en el eje de comunicación aplicada. Ok, yo soy Stephanie, soy del programa de El Camino de los Libros y le voy a hacer unas preguntas. ¿Recuerda su primer libro y si recuerda cuál es? Pues cuando yo empecé como a leer desde muy pequeña y entonces, o sea, lo primero que recuerdo del libro son como los cuentos infantiles, ¿no? Okay. Tenía en casa una colección de cuentos para niños en que era como una enciclopedia eh, que venía, bueno, una antología más que una enciclopedia y venían como por edades, ¿no? Entonces, primero me leían y luego yo ya leía, ¿no? Algunos. Había cuentos como, sobre todo de tipo tradicional, ¿no? Y además también venían no solo cuentos, sino también canciones. Ajá. Okay. Y, por ejemplo, no sé si recuerde algún nombre o nada más. Pues, por No. ejemplo, había así que si Bobo el elefante, como eran distintas, ¿no? Ajá, ok. Narraciones, ¿no? Ujú. Estaba, por ejemplo, esta canción que es muy popular, bueno, que es digamos, como de la lírica popular, que es la de Mambrú se fue a la guerra, que no sé si Ah, ok, conoces, sí, ¿no? Por una ejemplo, cancioncita, ¿no? ajá. Ajá. Entonces venían como este tipo, o sea, era como una antología que recuperaba Ricitos de Oro, Ah, ok. ¿no? Caperucita Roja, o Ujú, sea, como muchos cuentos, digamos, como hasta que son anónimos, ¿no? ujú. Y entonces era uno y otro, a veces cancioncitas, ¿no? Ah, ok. Uh-huh. Bueno, y por ejemplo, ¿usted lee por gusto o por alguna otra razón? Pues por las dos, ¿no? O Ok. sea, tengo como toda una serie de cosas que tengo que leer por obligación, que tienen que ver con el Ajá. trabajo, ¿no? Pues para la preparación de clases, ¿no? Por ejemplo, muchos textos de los Ujú, estudiantes, tesis, protocolos, ¿no? ujú, Hay cosas dentro de la obligación, pues ujú. obviamente que hay cosas que me gustan, ¿no? Pero digamos que ya para mi rato de ocio, Ujú. pues escojo como cosas que sí, Que que sean de su disfruto. interés. Ajá. Ujú. Ah, ok. Y más o menos desde hace cuánto lee, bueno, ahorita que me cuenta de que desde la infancia, Ajá. pero ya que tenga más como libros fuera de cuentos o algo así. Pues es que siempre fui como muy lectora. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en la primaria Ujú, tuve una maestra que era muy buena y nos dejaba leer mucho. ujú. Lo recuerdo desde tercero de primaria y nos ponía a leer como libros ya más, pues como yo ahora lo veo sobre todo por la extensión, ¿no? O Ah, sea, me ok. acuerdo que con esa maestra de tercero leí Viaje al centro de la Mm, Tierra, ¿no? ujú. De Julio Verne, leí justo también La Vuelta al Mundo en 80 Igual de Verne, días, sí. ajá. Leímos con él El Viejo y el Mar, o sea, como buena, o sea, para estar en tercero de primaria, Sí. yo creo que sí era como bastante, digamos, como extensas las lecturas. Y Ujú. también lo cierto es que yo crecí en una casa de libros, o sea, con Ah, ok. libros, ¿no? Ujú. Mi papá es profesor de literatura. Oh, qué Entonces, interesante. o sea, nunca, no fue ajena a mí la vida de los libros, ¿no? Ir a la librería era algo cotidiano, ¿no? Ujú. Y tener como libros en casa también, ¿no? Entonces, no fue una cuestión ajena a mí. Ah, ok. Bueno, eso es muy interesante. Bueno, como dice, no era ajena, pues, porque ya estaba usted familiarizada con los libros por Ajá. lo mismo de su papá y eso. Qué Sí, sí. interesante, qué interesante. ¿Y más o menos cuántos libros ha leído así, un aproximado? Ay, no, yo creo que no, no sé, muchísimos, ¿no? Ujú, O sea, tan solo cuando estudiaba yo la carrera, ¿no? Yo estudié literatura, ujú, pues yo me acuerdo que llevábamos 7 materias y entonces de esas 7 materias,
5 eran de literatura y 2 teóricas. Y entonces de entrada de las 5 de literatura nos dejaban leer casi un libro a la semana, entonces eran 5 libros por semana, imagínate, por 8 La mega lista. Sí, era, o sea, no, son incuantificables, ¿no? Y además pensar que no solo, bueno, a mí me gusta también pensar eso, que no solo leemos libros, ¿no? Sino todo, folletos, revistas, periódicos, notas, noticias, ¿no? Bueno, ahora obvio ha cambiado mucho todo con la era de digital, pero también, ¿no? Todo lo que leemos cotidianamente, ¿no? Entonces, híjoles, yo creo que es incuantificable, ¿no? Sí, bastante la lista, muy larga entonces. Y por ejemplo, ¿nos podría contar cómo influye la lectura en su vida y si ha impactado estas lecturas o estos libros en su vida? Pues sí, yo creo que de distintas maneras, ¿no? O sea, hay cosas que te gustan e integras de una forma, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la literatura, que es más como narrativa, poesía, ¿no? Que te dan, digamos, o tienen más una dimensión estética, ¿no? Y eso pues te enriquece como sujeto de una forma, ¿no? Evidentemente que están otro tipo de lecturas que son más que ver con lo teórico, ¿no? Y obviamente que también te construyen como sujeto, pero desde otra perspectiva, ¿no? Entonces más teórica, conceptual y obvio, pues eso son herramientas para entender el mundo, ¿no? O sea, no solo, o sea, antes podía yo a lo mejor pensar algo con respecto a un tema, pero después de leer a un autor o un texto, digo, no, pues no es tan como yo lo pensaba, ¿no? Sino que hay otras aristas y otras perspectivas y otras, digamos, como pautas de interpretación, ¿no? Sí. Bueno, y por ejemplo, bueno, ya que me habla de lo teórico y esas cosas, ¿hay algún género que disfrute leer más? O sea, que... Yo soy de novela, ¿no? Ah, ok. Ajá, o sea, me encanta así por gusto, puedo leer y leer novelas, ¿no? No me gusta toda la narrativa, ¿no? Pero sí hay, digamos, como novelas que me gustan mucho. También me gusta mucho la poesía, pero o sea, implica otro tipo, o sea, como, digamos, tu pensamiento tiene que funcionar de otro modo, ¿no? La novela, no toda la narrativa, pero en general es algo que puedes leer de una manera menos, o sea, que te compromete menos tu pensamiento, ¿no? Algo que fluye de una manera más natural, y la poesía implica como si una lectura como más fina, ¿no? Más como más crítica a lo mejor, ¿no? Ah, ok. Sí, de hecho, bueno, me imagino igual por la literatura, pues le nació el gusto, ¿no? Más hacia uno que otro género. Sí, definitivamente, ¿no? Obviamente que ya otra cosa es como todo está del ámbito de lo teórico, ¿no? Lo ensayístico, lo teórico, lo analítico, pues eso es, ¿no? Otro ámbito, ¿no? Uno diferente. Sí. Muy bien. Y por ejemplo, ¿ha participado en algunos como actividades sociales que involucran los libros? Como por ejemplo grupos de lectura, exposiciones de libros, no sé, algo así. Sí, desde que era muy chica. Yo siempre tuve como vocación de docencia, y entonces cuando tenía como 14 años me uní a una brigada justamente para ayudar a los niños que vivían aquí por la villa. Justo había una colonia que era como muy pobre, y entonces íbamos a darles como clases de regularización y de lectura y de, ¿no? Porque eran familias de muy bajos recursos, ¿no? Okay. Y entonces como que esa fue mi primera aproximación a compartir, ¿no? Lo que yo en ese entonces, digo, de otra forma pensaba que les iba a causar como bienestar, ¿no? Esta parte como de la cultura, el saber, ¿no? La lectura, ¿no? Y ya de ahí, pues en distintos momentos, ¿no? Y en espacios. Okay. Y por ejemplo, ¿usted qué opina? ¿Cree que eso es bueno, que se hagan ese tipo de, pues, ¿cómo decirlo?, de cursos sociales, de actividades? Sí, pero digamos que, bueno, en mi perspectiva, que las cosas no son buenas en sí, sino pues tiene que ver también con todo un contexto, ¿no? O sea, tú puedes tener como la mejor intención, por ejemplo, ¿no? De organizar círculos de lectura, pero de pronto los públicos pues no los acogen tan bien, ¿no? Entonces,
más que bueno o malo, tendríamos que pensar cosas que funcionen o no funcionen, ¿no? Ujú. O sea, si tú, digamos, como si el objetivo es acercar a la gente con la literatura, pues digamos que podemos establecer como una Ujú. estrategia. Tal vez los círculos de lectura no sean lo mejor, o sí, no lo sabemos, ¿no? De acuerdo con la población, Ujú. pero sí, definitivamente siempre va a ser mejor lo que suma, ¿no? A Ujú. lo mejor no te funciona como esperas, porque también tenemos como mucho esta idea de que lo que es bueno, lo que creemos que es bueno en sí mismo va a Ujú. resultar bueno para Para todas las otros, sí. personas, ¿no? Sí, claro. Pero pues sí, ¿no? Aquí mismo, por ejemplo, cuando llegué aquí a trabajar, Ujú. hicimos un círculo de lectura y leíamos novelistas del siglo XIX, Ujú. y era raro porque yo pensaba como que no les iba a interesar, y había como 5 personas, pero de pronto ya no vinieron nunca, ¿no? Mm. Entonces te digo, pues sí puede ser que les interese, pero hay como otras cosas, ¿no? Ujú. Que a lo mejor, pues no sé, y que ya por una u otra razón dejan de asistir a los círculos de lectura, o ya no es lo que esperaban, ¿no? Ah, ok. Ujú. Por ejemplo, bueno, me imagino que como sugerencia podría ser que se les pregunte, ¿no? O sea, qué temas Ajá. quieren leer o qué temas les Sí, una interesa. indagación, porque sobre todo también tenemos como todavía mucho esta idea de que leer significa leer tal tipo de obras, ¿no? Ajá. Y entonces de pronto cuando a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, les preguntas las cosas que les interesan, pues no tiene nada que ver con lo que Sí. tú construyes como lo bueno, ¿no? Y Ujú. entonces más bien partir de lo que les gusta, aunque a lo mejor, digamos, desde lo estético tú digas, bueno, esto no me parece como pero a lo mejor eso es lo que los lleva a otra cosa o a Ujú. engancharse, ¿no? Ahora, evidentemente que con la parte de la emergencia de las redes sociales y todo Ujú. esto, pues están muy distraídos y concentrados en otra Sí. cosa, ¿no? Ujú. Nosotras mismas, ¿no? O sea, pues el teléfono es una fuente de distracción total, ¿no? O Ujú. la internet, y que no es que sea malo en sí, pero más bien te lleva a concentrarte en otro tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, pues eso ha alejado a los jóvenes pues de formatos tradicionales, Ujú. ¿no? Y de cosas como esto, como los cuentos, ¿no? Hay pues, o sea, he dado clases muchos años y me doy cuenta de que recientemente ya hay cosas que les parecen totalmente ajenas, que pude Ujú. haber compartido con toda una generación o varias de estudiantes, pero que hoy en día ya les son totalmente ajenas a los estudiantes, porque ya están ellos en Ujú. otra época, ¿no? Sí, tienen muy bueno, igual otros gustos, ¿no? Sí, también. Porque, por ejemplo, en mi experiencia me gusta mucho leer, por ejemplo, igual que ahorita que mencionaba a Julio Verne, pues se me hace muy Ujú. interesante, ¿no? Y también lo leí cuando iba, yo creo que en primaria, secundaria. Y entonces yo creo que sí, como dices, hay como ciertas generaciones que ya no están acostumbrados a leerlos o que de No. plano no conocen, aunque sea pues, como cultura general, ¿no? Exacto. Ahora, Ujú. por ejemplo, yo trato con ellos ahora, antes hablábamos a lo mejor de libros, ¿no? Ujú. Pero ahora como que trato de conectar con otro tipo de cosas, como los productos audiovisuales, que ahora Ah, ok. o sea, no es que lo narrativo ya no les importe, más bien es como el tipo de formato. O sea, las Ujú. historias siempre, ¿no? Yo creo que o sea, que somos personas narrativas de historias, ¿no? Somos Sí. el conjunto de historias que nos componen, ¿no? Entonces, pero a lo mejor ya no les interesa el papel impreso, pero por ejemplo, conecto con ellos con Ujú. películas, con series, ¿no? O sea, como buscar ese referente que sí tal vez podemos compartir. Entonces, es otro tipo, ¿no? De Ujú. acercamiento a lo literario. A lo mejor Ujú. no es literatura, aunque sí, porque todo parte de un guión, pero más bien como a lo literario, ¿no? Lo Ajá. narrativo, lo poético incluso, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, es como en las películas, ¿no? Que están basadas en los libros. También. Muchas veces se les corta pues parte de los libros porque no pueden meter toda la historia del libro, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, ahorita que me menciona eso de la tecnología y eso, por ejemplo, que usted ha recorrido a un audiolibro. Sí, no soy buena, o sea, me Ujú. distraigo muy fácilmente. Ok. Ajá, o sea, estoy escuchando, pero empiezo a pensar en otra cosa. Sí, creo Ujú. que yo para leer requiero de En físico. leer, ¿no? Ujú. No en físico, porque fíjate que yo leo mucho ya en PDF, por Ah, ok. ejemplo, Ujú. y también en aplicaciones de lectura, o sea, leo libros electrónicos,
pero audiolibros no, me pierdo absolutamente. Sí, ya Ok. llega un momento en que digo, es que no escuché nada. Entonces, sí requiero como esta relación de lo visual, ¿no? Ujú. Con la letra. Ok, y por ejemplo, ¿qué opina de eso? De que, bueno, que existan o de que algunos se apoyen en los Yo audiolibros. creo que está muy bien, o sea, a mí me parece que el formato es lo de menos, sino más bien acercar a la gente Ujú. o a los públicos, y a lo mejor hay inteligencias que son más auditivas, más visuales, más kinéticas, ¿no? Entonces, Ujú. pues de acuerdo con la personalidad, ¿no? De cada Ujú. uno, si a ti te funciona un audiolibro, pues lo pones play y lo escuchas, ¿no? Hay Ujú. gente que tiene mucha retentiva, ¿no? Que Sí. no le hace falta tanto este contacto, ¿no? Ujú. Visual. Sí, de hecho, bueno, supongo que sí, ¿no? Hay unos que sí les ha de ayudar, otros no. Por ejemplo, a diferencia de la vez que estuvimos en clases en línea, Ajá. a mí me distraía mucho estar en línea, era así como de, necesitaba yo como que estar presente en una aula, digamos, porque se me hacía muy fácil distraerme con la computadora, ¿no? Sí, pero es eso, o sea, a veces Ujú. les reprochamos a los muchachos que no, y a las muchachas que no ponen atención, pero también no nos preguntamos, o sea, que tienen distracciones o distractores que, por ejemplo, mi generación no tuvo, ¿no? O Ujú. sea, era mucho más fácil concentrarse. Un Sí. celular es un universo, o sea, te abre un espectro justo, o sea, Ujú. ¿cómo les pides la misma atención que nosotros poníamos cuando nuestros contextos Ujú. educativo y pedagógicos son totalmente distintos? Sí. Como docentes, pues yo creo que más bien el reto es cómo integramos eso, ¿no? A la Ujú. práctica. Sí, como hacerlos que se familiaricen, ¿no? Y que convivan también con Ujú. eso. Y nos podría compartir alguno de sus 3 libros que le guste o que nos gustaría recomendar. De literatura. Ujú. Ujú. Bueno, a mí me gusta mucho un autor contemporáneo Ujú. cubano que se llama Leonardo Padura, y yo de él leo todo lo que sale, ¿no? No, entonces, por ejemplo, hay una novela que se llama El hombre que amaba a los perros, que es una novela sobre la vida de Trotsky, ¿no? Y Ok. está narrada de manera paralela que la de Trotsky y la persona que lo asesinó, ¿no? Entonces Mm. es un libro que yo he leído yo creo que 3 veces, ¿no? Y me gusta mucho, Ujú. ¿no? Ese otro libro que me gusta también muchísimo y que les recomiendo es Noticias del Imperio, ¿no? De Ujú. Fernando del Paso, que es un escritor mexicano recientemente fallecido. Es una gran obra de la literatura, ¿no? Ujú. Entonces trata sobre la vida de Maximiliano y Carlota en México, Ah, ¿no? ok. Ajá, Ujú. entonces es una novela histórica, pero Fernando del Paso no es un narrador tradicional, ¿no? Entonces Ujú. es muy interesante, ¿no? Entonces esa puede ser también. Y otra, a ver, pensar en otra novela contemporánea. Ay, no sé. Pero bueno, cualquier novela que puedan leer. O sea, Ujú. yo sí soy como de esa idea de no importa tanto cómo es la forma con la que te acerques. Hay gente, por ejemplo, que se acerca digamos, a la lectura mediante los cómics, ¿no? Ujú. Y yo creo que está bien. O las novelas gráficas, ¿no? Les gustan mucho. Sí. Entonces, creo que También es una opción. sí, también es una opción. Y, por ejemplo, ¿hay algún libro que no le haya gustado y por qué? Bueno, muchos, ¿no? Ajá. Evidentemente hay libros que decepcionan, otros pero sobre todo depende, ¿no? Ujú. O sea, depende de qué tipo de libro, ¿no? Por ejemplo, hay novelas que no te gustan, o bueno, que no me han gustado porque digo, ay, bueno, es un tema muy trillado, o es una forma de narrar que no me satisface, o la construcción de personajes está, bueno, de acuerdo con mi gusto, ¿no? Ujú. O a lo mejor hay libros teóricos, ¿no? Que tú esperabas que te respondieran ciertas preguntas y en Ujú. realidad yo digo, ay, puro verbo, ¿no? O sea, nada, ¿no? O Sí, nada nuevo no me bajo, queda claro, ¿no? ¿no? Sí. O muy repetitivos, ¿no? Pero creo que pues es como esto del gusto, pues es muy subjetivo, ¿no? Ujú. Entonces tiene que ver con las expectativas también que nos hacemos, ¿no? Ujú. Y, por ejemplo, ¿ha dejado algún libro inconcluso o...? Sí, varios, muchos, ¿no? A Ujú. veces,
fíjate que a veces ni siquiera es porque no te gusten, sino por falta de tiempo. Ujú. O sea, que empiezas a leer un texto, pero de pronto, por ejemplo, no digo, la vida académica pues tiene como muchas cosas que hacer, entonces de pronto paras y entonces lo detienes y piensas que en algún momento lo vas a retomar y luego, ay, pasa un mes y dices, ay, esto lo tengo incompleto, esto, o sea, eso por un lado, ¿no? Pero evidentemente también, creo que eso menos, fíjate, porque diga yo, ah, esto no me gustó y no lo voy a seguir leyendo, me ha pasado menos, como que trato de ser una persona como disciplinada y terminar las cosas que empiezo, ¿no? Te digo que más bien creo que por falta de tiempo es que a veces Es que los no deja concluyo. inconclusos. Ajá. Ay, qué interesante. Y no sé, alguna cita o alguna frase que nos quiera decir que Pues le guste. yo no soy muy buena para la memoria, ¿no? Okay. Pero, a ver, ¿qué puede ser? No sé, tal vez tendría que buscarla. Pero, por ejemplo, un poeta que se llama T.S. Eliot, ¿no? Y también es, digamos, como él es ensayista también, ¿no? Y entonces tomé justo de un ensayo que tiene una frase muy bonita que tengo aquí y la puedo leer. Okay. Y dice, ay, ahora no lo encuentro. No sé cómo verlo. Dice, cada frase y cada oración es un fin y un principio, ¿no? Que se me hace como muy bonito. Entonces, sí. Y ese lo leí en un ensayo de T.S. Eliot, ¿no? Que es un autor, se le conoce sobre todo porque es un poeta, ¿no? Pero también es un gran ensayista, ¿no? Bueno, fue un gran ensayista. Okay. ¿Y tiene algún escritor favorito o alguien que frecuente más? Bueno, ese Leonardo Padura que te digo que me encanta, es un autor, ahí yo por ejemplo tengo esta idea de que lo masivo no tiene por qué ser malo, ¿no? Es un autor que es de muy fácil lectura y también como es el ejemplo de que lo que te entretiene no tiene por qué ser como cultura chatarra, ¿no? Entonces, a mí me gusta por eso, porque me entretiene, es como, lo considero como un gran narrador y no es como estos niveles de profundidad que a veces te requieren, ¿no? También pues una concentración que a lo mejor no puedes tener en el metro, ¿no? Cuando lees. Y entonces él me gusta mucho por eso, ¿no? Y porque o sea, como que me distrae y me mete como en otras dinámicas. Y a veces, ¿no? También digo, en el mundo, en la vida académica, pues nos cansamos mentalmente, ¿no? A veces como de estar pensando cosas justo como muy profundas o de resolver, y de pronto como este tipo de lecturas te hacen descansar también, ¿no? El cerebro. ¿No? Sí, y por ejemplo, ahorita que menciona eso del metro y eso, ¿hay algún momento que usted le dedique al 100 a la lectura o en sus ratos libres o cómo es que lo... O sea, siempre leo en los trayectos, ¿no? De ida y de venida, pero a veces leo cosas que tengo que leer, ¿no? Que vengo preparando una clase, una presentación de un libro, ¿no? Pero a veces sí, por ejemplo, ¿no? Que me siento cansada y me pongo a leer, ¿no? Como para distraerme. Y regularmente los domingos, que tengo como un poquito más de tiempo libre, a veces sí me siento y nada más a leer, ¿no? Okay. ¿Y hay algún libro que esté leyendo ahorita o...? Pues fíjate que estoy leyendo la autobiografía de Levi-Strauss, que se llama Tristes Trópicos, ¿no? Que hasta el nombre es bonito, ¿no? Tristes Trópicos, que él es uno de los intelectuales, digamos, como del siglo XX que yo considero como más importantes, ¿no? Y entonces estoy leyendo su autobiografía, pero te digo que a veces leo 5 libros al mismo tiempo, entonces ese me gusta, ¿no? Ese libro que estoy leyendo ahora. Ok. Bueno, pues entonces eso serían todas nuestras preguntas de nuestra parte. Agradecemos que nos dé su tiempo y que nos comparta estas anécdotas, porque creo que también el recordar es vivir, ¿no? Sí, claro. Pues sería todo de nuestra parte y muchas gracias. Muchas gracias.